Muy bien, estamos viendo la serie Mi culto a Dios. Levánteme su Biblia, no me levante un celular, no me levante un iPad, levánteme su Biblia. Muy bien, qué bonito. Ahí vamos, nos falta menos que al principio. ¿Alguien se atreve a tomar notas de lo que vamos a hablar? Puede levantar con lo que quiere usted participar. Perfecto, muy bien. Recuerda que estuvimos hablando acerca de David y cómo él ministraba la alabanza. Bueno, déjele digo lo siguiente, que eso es lo primero con lo que vamos a comenzar. Escúchenme bien, mis hermanos. La alabanza no es para prepararte a ti. O sea, tú no debes de venir a la iglesia, vengo con todas mis broncas. Ahora yo quiero que Francis, a ver cómo le haces, pero tú me metes en la presencia de Dios. No, eso no es así, eso no es lo correcto. La alabanza no es para prepararte a ti, es la forma en la que tú entras delante de Dios. Te lo voy a repetir. La alabanza no es para que te preparen a ti de que vengo enojado. Bueno, ya me dijeron que sonría. Ya me dijeron, muévase un poquito, apláudale un poquito. Ok, a ver, ¿qué más? A ver, anímame, préndeme. No. La alabanza es la forma en la que tú vienes y te presentas delante de Dios y en la que Dios está listo para recibirte. ¿Lo entendemos? Por lo tanto, por eso David decía, entraré a sus puertas como ya con acción de gracias, andaré por sus atrios como con alabanza y le voy a bendecir y le voy a exaltar, etcétera. Así es que eso es lo primero. Ahora tenemos el segundo conflicto, que hay quienes nos dicen lo siguiente: bueno, Dios ve el interior, no tanto el exterior. Así es que Dios sabe que en mi corazón yo le estoy cantando. Esos argumentos, le estoy hablando de argumentos de hace años. Aunque la adoración sí es espiritual, la adoración sí es íntima y sí es personal, todo esto es cierto, pero como Jesús dijo, escrito está también. Es decir, la Biblia nos dirige a expresar exteriormente esa actitud íntima, ese sentir que tú tienes. Dios por su palabra te dice, sácalo, exprésalo, manifiéstalo. Bien, recuerda que vimos pues varias cositas, ¿verdad? Ok, ponme este gráfico, vamos a repasarlo para los hermanos que no pudieron estar con nosotros la semana pasada y que lo podamos ver juntos. El rey David y su equipo de líderes de alabanza utilizaban dentro del lenguaje hebreo estas 7 palabras que son muy esenciales para ellos y que tenían que estar incluidas en una o en otra canción, y podía ser una y la otra puede ser una, podían ser muchas simultáneamente. Las vemos rápidamente. La primera es halal, que dijimos significa celebrar con entusiasmo, presumidamente. Ok, así como somos buenos para presumir el carro, la casa, la ropa, así tenemos que venir y presumir delante de Dios. La escritura dice, mis hermanos, que no solamente el Espíritu de Dios nos escucha, también nos escuchan los ángeles, dice la palabra, también nos escuchan las huestes espirituales, ya sean caídas o ya sean las que permanecen en el Señor. Nos escuchan todos, y una de las cosas que Dios espera de su pueblo es que sepan presumir a su Dios, sean presumidos en su alabanza. Jáctense, no de que saben, no de lo guapos que están, no de lo bien perfumados, jáctense de lo grandioso que es el Señor. Esto es halal, celebrar con entusiasmo. Toudá es otra palabra que también ellos tienen, y es aplaudir con gratitud por lo recibido y lo que se espera. ¿Recuerdan? Cuando nosotros hemos visto todo lo que ha hecho el Señor, todas las maravillas, toda la grandeza que Dios ha hecho, no solamente desde antes de la creación, sino en esta semana, el Señor es digno de que ustedes y yo le aplaudamos, le digamos gracias. Ustedes van a grabar, yo los he visto, ¿verdad?, con su camarita. Van a la escuela, aquí este auditorio lo hace muchas veces, suben a los niños, subimos a nuestros niños y empiezan en la escuela a presentar y vienen con su birrete, vienen con su traje, listos a recibir su diploma, y los papás hacen un argüende, ¿sí o no? Y aplauden y toda la cosa. Ese tipo de aplauso, a eso se refiere la palabra, a eso se refiere de que ustedes y yo debemos de aplaudir con gratitud. Vimos la tercera palabra, Shabak, que es una expresión ascendente,
Fíjese de dónde a dónde, desde la angustia hasta el júbilo y la victoria. Es decir, ellos no se esperaban a sentirse bien para cantar. Ellos no se esperaban a que se les pasara el coraje, que se les pasara la tristeza para cantar. No. Ellos desde el oprobio, ellos desde el momento difícil, desde el malestar, desde ahí empezaban y empezaban a alabar y empezaban a alabar. ¿Les digo un texto para darles un ejemplo? Estaba David y dice: alma mía, bendice a Jehová. Oye, despierta, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y le empezó a decir: Él es el que te corona de favores. Él es el que tiene de ti misericordia. Es cierto. Él es el que rescató del hoyo tu vida. De veras. Él es el que te restaura, etcétera. No, y al rato David estaba bien prendido. Esto es a lo que se refiere. Lo que nos dice aquí es de que si tú vienes con problemas, no tienes ninguna justificación ni para estar así, ni para estar así, ni para estar como quieras estar. No hay justificación. Delante de tu rey, aunque vengas lleno de problemas, tú vas a alabar al Señor como Él te lo demanda, no como tú lo quieras. Amén. Recuerdan qué impresionante para los que no estuvieron la semana pasada, cuando vimos que Jesús celebrando la Santa Cena con sus discípulos, la angustia que tenía. De hecho, una parte dijo: mi alma está triste y angustiada. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Pero aún así Él cantó el halal, esa serie de textos de salmos que cantan en la cena judía. Él la cantó y no dijo: no, hoy no canto porque no lo siento. No levanto mis manos porque no lo siento. No, no es esa la manera. Esta palabra derriba todos esos argumentos. Vimos también otra palabra más. ¿Cuál? Ahí está, samar. Vimos la palabra samar, y esta es hacer ritmo, hacer música con instrumento, con fuerza, entusiasmo y pasión. Entonces, yo necesito que los hermanos que ministran la alabanza, esta parte la pongan muy bien en su cabeza y en su corazón. No para mí, para Él. Porque ustedes, los que ministran música, tienen que hacer ritmo, pero buen ritmo. No todos descuadrados. ¿Está de acuerdo, verdad? Tienen que hacer música, buena música. Tienen que cantar, tienen que hacerlo con un instrumento, pero también con fuerza, con entusiasmo y con pasión. Ahora los demás dicen: bueno, yo no tengo instrumentos. Sí, vimos que tú tienes el instrumento de percusiones en tu cuerpo. Vimos que tú tienes el instrumento de vientos y también de cuerdas, con lo cual tú tienes que hacerlo igual. Ahora, yo lo dividí de esta manera para facilitarle la vida también a los muchachos de la alabanza. Si se fijan, estas palabras que vimos conlleva la alabanza. Nuestra alabanza. Ahora, algunos por ahí dicen: bueno, adoración son cantos lentos. Y otros dicen: no tiene que ser cantos lentos. Bueno, lo que pasa es que sí, según la Biblia, sí hace una separación entre la alabanza y la adoración. La adoración es más profunda. La adoración, David lo decía, en el tono suave, con el decacordio, ¿recuerdan que lo leímos? Entonces sí hay una parte que es importante melódicamente, que nos lleva más a un tiempo de adoración. Nosotros como iglesia necesitamos más adoración. No sé si está de acuerdo conmigo o difiere. Creo que necesitamos más tiempo de adoración, donde permanezcamos más, porque ustedes y yo, a través de la alabanza, según estas palabras, entramos en su presencia y estamos listos en su presencia. Pero la adoración lo que nos ayuda es a permanecer en su presencia. Amén. Y esto es muy especial. Por eso vamos a las siguientes tres palabras. Vimos la palabra yadá, que significa brazos extendidos en alto, en dependencia total de Dios. ¿Cuántos todavía tienen niños menores de 4 años? Levante la mano. ¿Hay por aquí alguien menores de 4? Uno. Ok, de 4 años. De 5 años, allá otro. Acá tenemos otros. Muy bien. Mientras los niños están chiquitos, cuando llega papá o mamá a la casa, no es natural que su hijo o su hija corra delante de papá y le extienda los brazos. No sé, ¿les pasa eso o no? Que si no les pasa, está muy entretenido. Pero el ver, cuando tú llegas a casa y ves cómo tu hijo viene corriendo delante de ti y te extiende los brazos y quiere decir: vamos para arriba. Es esa la palabra.
Es eso lo que el pueblo de Dios debe de buscar, que su padre lo alce, que su padre lo levante. A mí me impresionó ver un video, me impresionó muchísimo y me gustó mucho. Era un papá con su hijo tranquilos, caminando, y de repente a lo lejos viene un animal, no sé qué tendría en la cabeza este animal, un perro, y viene a atacar al hijo. Y el hijo se acerca corriendo al papá con los brazos extendidos, y papá lo que hace nada más es tomarlo de la mano y va para arriba. Y el perro no lo podía alcanzar. Y el papá, siendo paciente, siendo misericordioso, rodeando al perro, hasta que dijo: hasta aquí. ¿Qué creen que hizo el papá? Metió un golazo, metió una patada al mugre perro, que por allá fue a dar. Necesitamos que nuestro Padre patee a 2 que 3 perros que están detrás de nosotros. Necesitamos que nuestro Padre nos levante en alto y nos guarde y nos fortalezca. Y cuando nuestro Padre considere: hasta aquí, perro inmundo, vas a molestar, que lo patee y que lo mande lejos de nosotros. Esto es la palabra que dice: Señor, vienen mis angustiadores delante de mí, me están rodeando, levanto a ti mis manos, a ti levanto mi alma, mi corazón. Este tipo de palabras, de acciones en medio de la alabanza nos son dados a nosotros. Te digo una cosa, solamente piensa esto: ¿a cuántos ángeles Dios los toma de la mano y los levanta? ¿A cuántos? ¿Te digo cuántos? 0. 0. Pero ¿qué tal de sus hijos? Todo el que extiende a él sus manos, nuestro Padre viene y lo levanta y le dice: claro que sí, mi bebé, ven acá, mi pequeño, te tengo en mi regazo y nada ni nadie te toca. Y David vivía eso muchísimas veces. Otra palabra, ahí fue donde quedamos la semana pasada. Otra palabra que existe dentro de este grupo es la palabra Barak, que significa postrado en la presencia de Dios, esperando en Él. Y de allí tenemos la palabra también Tejilá, que es una adoración exaltada, un canto nuevo. Es el Espíritu expresándose audiblemente. Ahora, qué bueno que el tiempo la semana pasada no me alcanzó para que pudiéramos ver todo esto. La meta era poder ver estas 7 palabras, pero doy gracias a Dios que no se pudo, porque estaba yo a punto de cometer un error, y es pasar por alto y dejar de profundizar en esto. Venga conmigo a la palabra Barak. Tome su Biblia, abra Salmo 95. Observe nuevamente en la pantalla la palabra Yadá. Son brazos extendidos, dependiendo, en dependencia a Dios. Pero Barak ya no es un asunto que conlleva, porque si se fijan, la mayoría de estas palabras conllevan, vamos a decir así, de la cintura para arriba. No tiene que ver nuestra expresión, nuestro aplauso, nuestro canto. Pero como que hay algo aquí en esta palabra que expande, que extiende a todo nuestro ser y nos lleva a una forma diferente. La palabra Barak es postrarse delante de la presencia de Dios, esperando en Él. Lea conmigo el Salmo 95, 6. Mira lo que dice: venid, adoremos. La palabra allí, adoremos, es shachá. No la estamos estudiando esa palabra, pero la palabra adoremos allí en el original es shachá, que significa tomemos un tiempo especial para meditar delante de Dios. Pero luego continúa: postrémonos. Y ahora la palabra que ellos usan ahí es kará, que también quiere decir no permanezcas en pie, no te atrevas a estar de pie. Y cuando la tercera parte o la tercera palabra o acción que dice en este salmo, arrodillémonos, esta es la palabra Barak. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que la iglesia tiene que tener una manera muy reverente, muy importante delante de Dios. Número 1, vengan y adoremos, vengan con una actitud correcta de adorar. Es un error muy grande cuando un pastor le enseña a su iglesia a crear una igualdad entre el hombre y Dios. Jamás ha existido, jamás existirá. Él es el creador, nosotros somos los creados. Por eso David escribió: pueblo suyo somos,
no vecinos somos de Dios. Él dijo, pueblo suyo somos. ¿Y qué más? Y ovejas de su prado. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Jamás vamos a poder tener esa actitud de igualdad y no la queremos, créame, no la queremos, no nos conviene. Yo te quiero animar con mucho cariño, amor y respeto y reverencia. Si tú has recibido este tipo de enseñanzas, tomando textos bíblicos y maquillándolos, yo te animo, desecha eso, porque eso no es natural en las cosas del Espíritu. Nosotros somos seres inferiores a nuestro Dios, pero nos hizo imagen y semejanza, sí, pero hay que sentarnos a estudiar un poquito más eso. Porque la palabra hebrea que utiliza cuando dice hagamos al hombre imagen y semejanza, ahí se debería decir sombra. Hagamos al hombre a sombra nuestra. Ahora, ¿ustedes alcanzan a ver aquí mi sombra? ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí? Perfecto. ¿Quién es Raúl? ¿El que está aquí o el que está allí? El que está aquí. ¿Están de acuerdo? Lo que está allí es una sombra. Es una figura. ¿Han visto a los boxeadores? Vean ahí. ¿Han visto cómo ellos boxean y le llaman a hacer qué? Sombra. ¿Por qué? Porque lo que el boxeador busca es que se refleje lo que está haciendo para ver. Bueno, cuando Dios hizo al hombre como sombra. No que lo hizo igual. Ahora, explico esto porque cuando dice vengan y adoremos, es reconozcamos de antemano que ningún ser semejante a otro va a adorar al otro. Sígueme aquí. Ningún ser semejante a otro va a adorar. Ningún ser superior a un ser inferior va a adorar. ¿Cuál es el orden correcto para poder adorar? Este ser tiene que tener a otro ser como igual, inferior o superior. Ustedes díganmelo. Superior. El inferior adora al superior. Cuando Él está diciendo vengan y adoremos, es reconozcamos quiénes somos nosotros y quién es Él. Tú no puedes adorar si no tienes bien en claro quién es quién. Y esto para que tú te califiques, solamente tú, yo no te juzgo, yo no me meto en ese asunto, pero tú te califiques. Si tú eres un ser que no adoras a Dios a pesar de haber sido instruido, pero no lo haces, tienes que analizarte bien, porque solamente puede que tu corazón se sienta igual al de Dios. Y eso no es así. Vengan y adoremos. Y una vez que reconoces eso, no te atrevas a estar de pie indiferente delante de tu rey, del Rey de Reyes. No te atrevas. Ok, está bien, me inclino, me bajo la cabeza. Aún los animalitos lo reconocen. ¿Han visto perros cuando se pelean? ¿O animales? ¿Se fijan que uno baja la cabeza? Está diciendo, ¿sabes qué? Reconozco que tú sí, yo no. Es lo que nos está mostrando. Pero cuando llega al punto, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. No es un asunto solamente de doblar una rodilla o de estar en cuclillas. Es un asunto donde tú te abandonas, te entregas completamente. Se lo voy a poner de esta manera. Usted ha visto arrestos, cómo la policía arresta a personas. ¿Se fija que hay policías que arrestan a la persona solamente diciéndole, date la vuelta? ¿Lo ha visto? Date la vuelta y pon tus manos atrás. Piense un momento, ¿qué hicieron previamente estas personas para que el policía le dijera, date la vuelta y pon tus manos atrás? Pero ¿ha visto esta clase de arrestos donde le dicen, tírate al suelo, boca abajo, y ponme tus manos atrás? ¿Ha visto que hay una diferencia previa? ¿Sabe cuál es? La oposición. Cuando una persona es perseguida, ya sea en un carro o ya sea la agresividad de la persona previa, el orgullo, la altivez de la persona, la falta de sometimiento a la autoridad, es cuando la autoridad le dice tírate al piso y haz lo que les dije. El Señor espera de ti y de mí que nosotros
podamos barak delante de Él. Tomar ese orgullo, tomar esa soberbia, tomar esa actitud prepotente y humillarla y rendirla delante de nuestro Dios. ¿Se entiende? Amén. ¿Creen ustedes que todos podemos barak delante del Señor? Sí podemos. Aunque andes todo tronado de las rodillas, ¿verdad? Tú nos dices, nosotros te ayudamos, ¿verdad? Tú te pones aquí y nosotros te dejamos seguir, ¿verdad? No te vamos a dejar caer, te vamos a bajar hasta que estés bien. Pero que podamos rendirnos completamente delante de Él. Bien, vamos a entrar a esta palabra. Ok, esta palabra es donde vamos a echarnos un clavado. Tehilá. Tehilá es una adoración exaltada. Vamos a decir que de todas las palabras o de todas las acciones, es la más sublime. Ahora, aquí yo voy a caminar de puntitas y ustedes lo van a hacer conmigo. Vamos a hacerlo juntos. Esta iglesia no solamente es una iglesia compuesta multiculturalmente. Hemos sacado la cuenta de que tenemos más de 10 naciones involucradas. No solamente es eso, sino también es una iglesia compuesta de la mayoría de personas que han venido de otras congregaciones. Y la experiencia que tuvieron en esas congregaciones, en la mayoría, ha sido muy mala, muy decepcionante, ya sea por causa de los ministros, ya sea por causa de la doctrina, o ya sea por causa de falta de orden y otras cosas. ¿Hacemos la dinámica? Si tú estuviste en una iglesia previa y tu iglesia donde estuviste estaba mal en orden o en doctrina o en conducta moral y espiritual de tus líderes, ¿puedes levantar la mano y manténla un poquito en alto y los demás volteen? Y ustedes pueden observar cómo tenemos ese patrón. Pueden bajarla. Ok. Ahora, yo estoy mencionando esto porque para explicar esto, yo necesito que ustedes, uno, abran el corazón y dos, no dejen que las experiencias antiguas o los errores o las equivocaciones los tengan predispuestos a decir no, esto no, ¿ok? Bien. Tehilá no solamente es una adoración exaltada, mis hermanos, sino es un canto nuevo. Este es el momento, el espacio que Dios nos da, nos permite para que el espíritu del hombre y el espíritu de Dios en fusión podamos nosotros inclusive cantar al Señor un cántico nuevo. Y dentro de esto es donde entran uno de los dones tan especiales y tan delicados que el Señor ha dado a su iglesia, y es el don de lenguas. Y vamos a ver un poquito más ahorita con la palabra. Ahora, hay gente que no creen ya en los dones. Bueno, vamos a dejarlo de esa manera. Hay gente que sí lo cree. Hay gente que ha sido mal informada, mal enseñada, y piensan que con decir varias veces saca la bazuca, y lo estoy diciendo en serio, ¿ok? O sí corro, creen que eso es el don de lenguas. No, pero yo quiero que primero que nada veamos esta palabra, este punto. Vean conmigo al Salmo capítulo 22, por favor. Póngale una sonrisa a su rostro. Salmo capítulo 22. Quiero que lo deje allí. Voy a hacer una pregunta y necesito la ayuda de todos. ¿Alguien aquí ha recibido el don de lenguas, de hablar en otras lenguas? Si se siente seguro en un sí, puede levantar su mano. ¿Ok? Muy pocos. Muy bien, pueden bajar la mano. ¿Alguien de aquí se siente inseguro de si sí tiene ese famoso don de las lenguas? Dice, bueno, ahora ya no sé si sí o si no, o si qué. ¿Puede levantar su mano? Tenemos 1, 2, 3, 4. Hay algunos más. Ok. Y presumo que los demás no han tenido esa oportunidad. En primer lugar, es un error doctrinal cuando los pastores dicen que todos tienen que hablar en lenguas. Eso es un error garrafal, porque la misma palabra ya nos dejó claramente que no todos son oído, no todos son ojo, no todos son boca, y que el don de lenguas es solamente uno de tantos dones que el Señor reparte como Él quiere. ¿De acuerdo?
Bien, entonces, déjenme les platico un poquitito de mí. Ya saben, la mayoría a los 16 años el Señor golpeó muy fuerte mi vida, pero no de una manera mala, sino de una manera buena. Me curó de un problema que yo tenía en mi habla y bueno, eso me impactó. Y fue en las Olimpiadas, no es cierto, en el Mundial México 86. Yo me acuerdo, o sea, por lo que me acuerdo el año es porque fue el Mundial. Fue en esa época, por allá en septiembre. Y a mí las personas que me compartieron de Cristo, cuando me di cuenta que estos vecinos eran cristianos, no me invitaban a la iglesia. Duré 3 meses yendo a la casa de ellos a un pequeño estudio bíblico, pero no me llevaban a su iglesia. No me voy a entretener en esto porque mi énfasis es otro. El punto es que cuando ya por fin me llevaron a la iglesia, la primera impresión me asustó. Lo recuerdan, ¿no? Se fue la luz, estaban hablando bien raro, decían unas borucas, estaba todo oscuro, había unas velas a los lados, era yo el invitado y que me van a sacrificar a mí, ¿verdad? Yo pensé que era un culto diabólico y que era yo el que iban a hacerle una, ahí le iban a destripar, ¿no? Gracias a Dios llegó la luz y todo. Ya les he platicado, pero no me voy a entretener ahí. Pero yo tenía como un mes apenas ya congregándome, es decir, 4 meses en Cristo. Y esas reuniones en casa que se tenían, llegó el momento en que creció y ya no era posible tenerlas en la sala. Tenían ellos una cochera cerrada con un portón. Ya ven, la seguridad de México es importante, ¿verdad? Entonces, era techado, cerrado, y ahí podíamos reunirnos. Y en un tiempo especial, ¿verdad? Orando y compartiendo la palabra. Yo era una persona nuevecita. Yo no había sido expuesto tanto a lo que era un culto como tal. Pero sucedió algo. Nos pidieron que nos pusiéramos de rodillas, que todos, Barak, sin conocer esos términos y esas palabras. Y estábamos en un tiempo muy especial. Se sentía la presencia de Dios bastante fuerte, bastante bien. Y cada quien estaba en su asunto, ¿no? Y yo de repente empecé a sentir un entumecimiento en mi garganta mientras yo oraba y ya no podía hablar. Le estoy hablando de mi experiencia. Esto no quiere decir que es la doctrina o la forma, ¿verdad?, que debe de suceder. Y empecé a sentir como cuando uno se enferma y se empieza a inflamar, y pues se me hizo raro, ya no podía articular. Cuando de repente yo empecé a hablar cosas que yo no entendía, sintiendo esto muy raro y muy extraño. La reacción que me produjo fue un susto. Me asusté, me levanté, ¿verdad? Volteé a todos lados y vi a todo el mundo que todavía estaban orando, algunos estaban por allá cantando, cada quien en su asunto. Yo me saqué de onda, me volví a agachar, volví a tomar ese tiempo de adoración en el Señor. Y un poco después volvió a sucederme lo mismo. Me volví a levantar, me puse de pie ya más asustado. Yo dije, ¿me estoy enfermando o me estoy volviendo gangoso otra vez? ¿Qué me está pasando? Me volví a hincar, seguí orando y pude volver a sentir eso, pero algo me trajo una paz y yo pude, vamos a utilizar el término que es muy común, fluir. Gloria a Dios. Y yo empecé a hablar en lenguas, sin haber escuchado la doctrina de las lenguas, sin que alguien me dijera, repite conmigo. A mi mamá la mandaron al frente, mi mamá ansiosa, porque le habían enseñado que todos tenían que hablar en lenguas. Y como mi mamá no sabía, el predicador le dijo, repite conmigo, saca la bazuca, saca la bazuca, saca la bazuca. Lo estoy diciendo en serio. O sea, esa fue la experiencia que tuve mi mamá. Gracias a Dios, a mí nadie me hizo una cosa, me hizo otra, o me llevó a situaciones que después a ella la pusieron muy triste y fue difícil salir de ese bache, de ese atoradero. Entonces, ¿el don de lenguas existe? Según la Biblia, sí. Existen lenguas humanas donde una persona sin saber completamente el idioma de otro lugar lo puede hablar. Sí, en Hechos capítulo 2, eso fue lo que sucedió. En Hechos capítulo 2, ninguno de los discípulos hablaron lenguas, vamos a utilizar el término que dice la Biblia, celestiales o angelicales. Ninguno de ellos utilizó eso. En ninguno de ellos les pasó. Ellos, Pedro, Juan, Mateo, etcétera, todos ellos hablaron lenguas de otras regiones.
Empezaron a hablar en griego, empezaron a hablar en persa, empezaron a hablar en otras lenguas humanas. No es que se pusieron a decir, saca la bazuca, no. Hablaron eso. Y ellos, hablando esas lenguas sin entenderlas, las personas nativas de ese lugar dijeron: yo te puedo entender lo que tú estás hablando, pero tú eres Galileo. Oigo tu lengua que hablas de mi idioma, pero con tu acento galileo. ¿Han oído hablar a un hindú en inglés? ¿Sí? Ok. ¿Han oído hablar a un chinito en inglés? ¿Y qué tal un mexicano, un hispano en inglés? Ok, era lo mismo. Y ellos decían: oigan, estos son galileos, estos son del vulgo, les notamos, pero conocen nuestra lengua. Entonces, eso fue lo que Dios manifestó en ese momento, como Él quiso. ¿De acuerdo? Ahora, estoy explicando todo esto porque, lea conmigo el Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las tejilá de Israel. Dios habita entre las tejilá de Israel. No es solamente que Dios habita entre los cantos de Israel. Lo que está diciendo es que Dios habita en medio de esos cánticos nuevos, de esos cánticos improvisados, de ese cántico que inspira y que sale en ese momento y manifiesta y cuenta las maravillas de Dios. Es muy importante, y voy a aprovechar para decirle a los ministros de alabanza, es muy importante que su música sea ensayada. No deberían de venir aquí a preparar un canto delante de la presencia de Dios. Yo jamás he visto que llegue un presidente de una nación y vengan, ya que está él aquí en el salón, vengan y le pongan la mesa, le pongan el mantel. ¿Ustedes han visto eso? Yo nunca he visto eso. Jamás lo he visto. Jamás he visto, y la historia cuenta que cuando los reyes se presentaban, rápido, ya estaba el rey parado ahí: traigan el trono, ahora sí, ahora traigan las demás cosas. Jamás. Todo lo hacían con tiempo. Miren, Esther, una jovencita de la misma edad de las que tenemos aquí, tan sencilla como las que tenemos aquí, tan inocente como de las que tenemos en este lugar, le tomó un año prepararse para venir delante de un rey mortal. Un año. Cuando tú y yo venimos delante de la presencia del Señor, tenemos que venir preparados. Tienes 6 días, prepárate para lo que sea que tú vas a hacer delante del Señor en este momento. Prepárate. Ellos tienen que tener muy bien específico un lugar donde tengan la letra, donde tengan los acordes. Tienen que tenerlo enfrente de ellos. ¿Por qué? Porque el modelo bíblico, David le mandaba las hojas, le mandaba los cantos. Es David quien hacía esa función. Es David quien les decía: quiero que me canten esta alabanza. Aquí están los acordes, aquí está el ritmo, decacordio o salterio o arpa o esto o el otro. Y eran ellos quienes ejecutaban al pie de la letra lo que estaba escrito. Es responsabilidad de ellos tener eso. Pero también tenían esta opción, este regalo de parte de Dios, donde podía venir el Espíritu de Dios y tomar, así como tomó a David y lo hizo danzar locamente en su presencia, pero también como vino en la vida de Saúl, siendo atormentado por un demonio, siendo atormentado por espíritus inmundos, por lo que haya sido, vino sobre de él, lo tomó y también lo hizo profetizar. Porque el Espíritu de Dios no está limitado, y el Espíritu de Dios toma y recibe como quiere. Y esto es algo que la iglesia de hoy necesita entender. Voy a recapitular la experiencia que hubo en la congregación que tenemos en Miami. Cuando una persona me llama y me dice: quiero que corra de esta iglesia a esta otra persona. Y le digo: ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer eso? Porque no me gusta la manera en la que alaba. ¿Y qué te ofende? Tiembla mucho. Y canta borucas. ¿Y lo hace fuera de orden? No, pero que... Y empezó a echar ahí un rollo. Esta persona, claro que no conocía esto. Ahora,
todos tienen que hacer borucas. No. Ahorita vamos a ver la instrucción bíblica, sobre todo para nuestros tiempos. Pero le estoy explicando esto antes de lo que sigue. Y aferrada la persona a que yo corriera a la otra persona. No lo hice, gracias a Dios, y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mientras estemos en el orden, si es el tiempo, vea allí la descripción, si es el tiempo de halal, ¿se vale gritar, sí o no? Léale ahí. Sí. Ok, si es el tiempo de samar, ¿se puede tener la música? Pero ¿qué tal ahorita en la predicación? ¿Qué tal que si Raúl se sube y empieza a hacer su rollo? ¿Está en orden? No, hay un tiempo. Por eso todas estas semanas nos hemos dedicado a este tiempo musical, este tiempo de alabanza, de instrucción, donde ustedes pueden hacerlo. Hace muchos años llegó una familia de visita, venían de otra ciudad y se acercaron y preguntaron después del primer culto, vinieron la segunda semana y me preguntaron: pastor, una pregunta, ¿podemos nosotros danzar o brincar? O si no se puede, pues no. Le dije: no, claro que se puede. Dice: es que como nadie lo hace. No. Échale ganas, bro, brínquele, hágale como trompo. En orden, nada más. No se me pare ahorita y ¡ay! Dios ama. No, tranquila, quieta. Si no la amarramos. Todo es en el orden. ¿Me explico? Amén. Es en el fluir del Señor. Pero el Señor es un Dios de orden. Jamás el Espíritu de Dios va a llevar a una congregación al desorden. Jamás. Usted dejaría, papá, que sus hijos agarren pasteles, frijoles, y de estar comiendo guerrita de pasteles y hagan todo su relajo en la casa? ¿Usted lo dejaría? Yo no. Ni por más que sea. Es que es el cumpleaños puede ser el cumpleaños del Papa. Yo no voy a dejar que hagan eso. Jamás. Ok, tenemos un padre que tiene una casa, que ha llamado a todos sus hijos a congregarse, y lo que el Padre quiere en esa casa es libertad, es júbilo, es armonía, pero lo quiere todo en orden. Hubo un tiempo en que nosotros, por amor, algunos de nuestros congregantes, tuvimos la necesidad de reprimir un poquito este asunto del fluir en la alabanza y en la adoración. ¿Por qué? Porque venían lastimados, porque venían heridos. Mi esposa estuvo malita el día de antier y de ayer. Le pegó algo, un virus raro, no sé, ¿verdad? Se sentía mal. Y bueno, lo que cuidábamos era que no hubiera mucho ruido, ¿verdad? Y yo me la acercaba, le tocaba, ay, me duele todo. Entonces la tenía que tocar así despacito, ¿verdad? Así. Es lo correcto, ¿no cree? Bueno, cuando tenemos gente que ha sido lastimada, que está herida, que le metieron un virus, ¿verdad? Y que está dañada, pues actuamos sabiamente. Pero ahorita creo que ya todos están más sanitos, ¿verdad? ¿Ya se les pasó? Entonces vamos a seguir dándole más libertad al Espíritu para que nosotros podamos utilizar esto que el Señor nos regala y poder vivirlo y practicarlo, y no reprimir al que tiene el don de lenguas. Y en su momento, en el momento del tejilá, él fluye en lenguas, está bien, allá, bendito Dios. ¿Me explico? Todo en orden. Si hay alguien que le pegó duro ¿dónde está? El Shabbat, y quiere danzar y brincar y háganse a un lado porque yo voy a extenderme, ¿verdad? Adelante, hágalo en orden. Y los demás, si les toca, nomás háganse a un ladito y sigan cantando, no se queden ahí. Alabemos a Dios. De eso se trata. Muy bien. Ahora, ¿cómo traer esto a la obra que Cristo vino a hacer? Porque todo lo que hemos visto son asuntos judíos. Sí, era una forma judía, pero que esta forma judía contenía estos principios. Estos son principios de alabanza y adoración a Dios. Pero ¿cómo esto entra en la iglesia de hoy? Bien, ¿está listo en Efesios capítulo 5? Vamos a adorar, vamos a aprender a alabar, a adorar, a cantar según la instrucción divina en el Nuevo Testamento. Es muy específica y es muy buena. En el versículo 19, léalo conmigo. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos
y cánticos espirituales. Hasta aquí póngale pausa. Aquí son tres cosas diferentes. No está diciendo pienso, imagino y supongo. No. O sea, no está. No, está clasificando con salmos. Esto aquí, póngame toda su atención. Pablo a la iglesia de Éfeso, que está compuesta por judíos y gentiles, y esto a mí me va a ayudar mucho, me va a poder catapultar, ¿verdad? Catapultar hacia lo que viene en los siguientes servicios. Es una iglesia mixta, una iglesia compuesta, y quiero que observe que a esta iglesia mixta está utilizando un término de un libro que pertenecía al judaísmo, que es el libro de los Salmos. En otras palabras, Pablo está diciéndole a esta iglesia que de alguna manera tienen acceso a los escritos judíos, en este caso el libro de los Salmos, que lo hagan hablando entre ustedes con salmos, con himnos, es decir, algunos cantos que ya se habían compuesto en ese momento, en esa época, y también cánticos espirituales. No sé si observa la diferencia. Miren, síganme otra vez aquí. La iglesia primitiva, en ese entonces, estamos hablando de Éfeso, la carta, no tenía más de 30 años del ministerio de Pablo cuando se escribió esta carta. El único escrito en el Nuevo Testamento que existe, si no me equivoco, ustedes pueden ver en Hechos capítulo 5 al 15, para no equivocarme, en ese periodo se hizo una carta. La carta lo hicieron los apóstoles. Cuando vinieron después de Antioquía, vinieron a ver y dijeron, oigan, está levantando cristianos por todos lados, pero ¿qué les decimos? No, circuncisión, luego unos, ¿verdad? Y Pedro dijo, oigan, ni siquiera nuestros padres ni nosotros pudimos con esas leyes. ¿Cómo les vamos a imponer? Mejor hagamos una cosa, escriban eso. A ver, anótale, hermana Dalicia. Saludamos a los hermanos en la iglesia, bendiciones. Escriban, les hemos recomendado 3 cosas: no coman sacrificado a los ídolos, no coman ahogado, no coman sangre y eviten la fornicación. Punto. Ese era el único escrito que tenían en ese entonces. Era todo lo que tenían acceso. Por eso Pablo a la iglesia le está instruyendo y le está diciendo, tomen los salmos, pero como no tenemos letras escritas todavía, pues hagamos una cosa. ¿Recuerdan algo que el Señor Jesús nos enseñó? Sí, Él dijo que Él era el buen pastor. Ok, vamos a componer una canción. Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mis caminos. Jesús, en ti puedo confiar. Oh, mi Dios, me rindo. Es un ejemplo. Y esos himnos los cantaban, y era la manera en la que ellos se transmitían las enseñanzas a través de cantos. ¿No habían instrumentos? No habían. Y dicen los tradicionalistas, ¿ven? No había instrumento en la iglesia. Claro, porque estaban en persecución. Claro, porque se iban a las tumbas, a las cuevas, allá escondidos, se reunían y con cuidado. Entonces, salmos, himnos y cánticos espirituales. Una pregunta, iglesia, para que la resolvamos. ¿No son cánticos espirituales los salmos? Yo creo que sí. Son de inspiración. Ahora, los himnos que cantaban eran letras de canciones con el contenido de las enseñanzas doctrinales. Les pregunto, ¿no eran espirituales? Entonces, ¿por qué dice que con cánticos espirituales? A menos que aquellos que tuvieran el don del Tejilá pudieran adorar a Dios también de esa manera. Pero ¿sabe qué? Nada de eso del texto me interesa. Lo que me interesa es lo que sigue: cantando y alabando al Señor en sus corazones. Y aquí es donde yo lo quiero llevar. Vea conmigo aquí a la pantalla. Nos vamos a ir otra vez a las raíces, y en este caso al griego. La palabra que utiliza ahí, corazones, viene del griego cardía. Cardía, donde viene la palabra cardíaco, cardiología, etcétera, etcétera. ¿A qué se refiere? Como lo describen ellos, es que viene la palabra de una palabra antigua, de un primitivo, kapkar, que es corazón. Pero la palabra cardía dice corazón, figuradamente, pensamiento y ahí se lo subrayé. Cuando dice aquí, alabando al Señor
en sus corazones, está diciendo, cantando y alabando al Señor con sus sentimientos, con los que tienen ustedes. Pastor, estoy bien apachurrado. Pues cántale con todo el apachurro de tu vida, pero cántale. Pastor, estoy bien feliz y bien contento. Pues cántale de esa manera, pero cántale. Pero no le cantes al perro, al gallo, a la vaca. No, dice aquí, cantando y alabando ¿a quién? Al Señor. Yo sé que hay gente que le gusta venir y cantar por cantar. Bueno, aquí nos está diciendo que cantemos con nuestros corazones. Váyase conmigo rápido a Corintios 14, 1 Corintios 14. Recuerda que vimos un solo texto, pero podemos ver que en muchas ocasiones el rey David mandaba a traer a los músicos para que fluyera la palabra de Dios, porque había algo en que a través de la música el Espíritu de Dios creaba esa presencia, esa manifestación, ese ambiente, y se movía en eso. ¿Lo tiene? 1 Corintios 14, vaya hasta el versículo 15. Y vamos a reforzar un poquito más este punto. ¿Qué pues? Pregunta Pablo. Y dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero fíjese lo que dice, cantaré también con el entendimiento. Ahora, la palabra espíritu está con E minúscula, y cuando es la letra minúscula, tenemos que buscar tres cosas posibles dentro de lo que es espíritu, actitud, ¿verdad? Que tiene que ver con la actitud. Oye, qué buen espíritu tienes, qué buena actitud tienes. O espíritu, la esencia del hombre, aquello que el Señor vino a dar vida nuevamente. O espíritu con una E mayúscula, que se refiere al espíritu divino, supremo, que es el creador, que es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Y él está utilizando la palabra minúscula, y la palabra de su original es neuma. ¿Me das por favor esa palabra? Neuma. De ahí viene la palabra neumático, neumatología, etcétera. Bien, la palabra neuma es una corriente de aire, o una respiración, un soplo, o la brisa. Por analogía o figuradamente es un espíritu, es decir, el espíritu humano, como se los dije, el alma racional, pero por implicación es el principio vital, mentalmente la disposición, etcétera. Pero dice también que el espíritu, que el neuma puede también ser, según su contexto, un ángel, demonio o Dios, el Espíritu de Cristo, etcétera, el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice cantaré con el Espíritu, se refiere a que tu ser interior tiene que ser partícipe de esto, de esta práctica. Y si tú te fijas, él está utilizando la palabra espíritu y entendimiento. Dame la palabra nous. Esta palabra griega significa, y está subrayada, pensamiento, intelecto, sentimiento o voluntad. Entonces, observemos que Pablo está marcando claramente una diferencia. Él está diciendo, cantaré con el neuma, pero también cantaré con el nous. Entonces, no puede decir que el neuma se refiere en este caso al intelecto, porque está utilizando el nous como intelecto. Entonces, ¿a qué se refiere? Al espíritu del hombre. Entonces nos está diciendo, tienen que cantar inteligentemente. No vengan a la iglesia y pongan el switch automático. No pongan ahí en las perillas, ¿verdad? Tienen tres opciones, ¿verdad? Bueno, algunos nada más tienen dos, ¿verdad? La primera opción es cantar, la segunda ofrendar, y la segunda escuchar la palabra. O sea, no vengan y pongan switch automáticos. Canten con el entendimiento. Y califiquen y juzguen y digan, eso que estamos cantando creo que no está muy bíblico. Creo que choca con algunos aspectos de la enseñanza de la palabra. Mejor no le entro. Pero esta otra sí. ¿Me explico? Cantemos con el entendimiento, pero también dice, cantemos con el espíritu. Que no sea solamente, como les digo, algo en automático, alabaré, bendeciré y cantaré. No,
sino que tu espíritu esté involucrado. ¿Por qué? Por esto. Porque tú eres espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. Y el espíritu no tiene contacto con las cosas materiales. Al espíritu córtale el alma y no tiene contacto con nada. Pero bendito Dios, que Él tomó tierra, tomó polvo y sopló sobre de él, y lo que logró es un alma. El Espíritu de Dios entró a este pedazo de materia y formó un tercer elemento, el alma. Y esta alma es la conexión que permite percibir lo natural a través de nuestro cuerpo y que conecta a nuestro espíritu para que el espíritu esté consciente de lo natural, pero de lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque no puede. ¿Por qué? Porque las cosas del espíritu se han de percibir como espiritualmente. Y es ahí, en esa conexión que Dios nos permite, que podemos tú y yo cantarle y hacer el tejilá, y hacerlo improvisadamente, hacerlo espontáneamente, y por qué no hacerlo en lenguas. Vean conmigo Colosenses capítulo 3 para terminar, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Cómo Pablo le decía a la iglesia que morara la palabra de Cristo? ¿Recuerda lo que les dije? Que no existía el Nuevo Testamento, no existían escritos, cartas, no existían todavía los documentos de Jesús. Los evangelios hasta el año 60 después, los apóstoles se pusieron a escribirlos. ¿Cómo podía existir abundantemente la palabra de Cristo en ellos? Fíjese cómo, enseñándose, exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Pero así les decía, miren, esa es una buena práctica, cantando con gracia en sus corazones al Señor. Y fíjese con qué, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahora nosotros, bendito Dios, tenemos la palabra, usted la tiene en sus manos. Ahora sí podemos abrirla, y eso ayuda a muchos, los inspira a que de allí, de una porción, saquen un texto bíblico, y ese texto bíblico le pongan melodía, le pongan forma, figura, y pueda ser de alabanza y de bendición. Muchos de ustedes se saben un montón de Biblia. ¿Y qué cree? Y no lo sabían. Muchos de ustedes, mis hermanos, saben un montón de textos bíblicos y ni siquiera sabían que se lo saben, porque muchos de los cantos que ustedes entonan son palabra. Y está diciendo con gracia. Dame el último gráfico. La palabra aquí que utiliza es charis, y de ahí viene la palabra gracia. Y observe lo que está subrayado, específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Es decir, que cuando tú y yo le cantemos al Señor, en otras palabras, hagámoslo como David lo hizo en el Salmo capítulo 103, si no me equivoco. Bendice, alma mía, al Señor. Que recordemos la gracia tan grande. Yo no sé dónde estabas tú antes de Cristo. Yo sí recuerdo dónde estaba. Y a pesar de ser tan jovencito, estaba tan echado a perder, tan viciado, tan destruido. Y de allí el Señor me salvó y me rescató. Y eso es una inspiración tan grande para hacerlo con gracia en mi corazón, al saber que soy una persona que aún encuentro gracia delante de Dios. Eso a mí me lleva a decirle, Señor, no hay más que puedo hacer, lo que yo pueda decir. Vengo a rendirme. Que nuestra alabanza, que nuestro culto a Dios, hermanos, deje de ser un culto caínico. ¿Recuerdan a este Caín ofreciendo? Ay, ahí te va, Señor. Ya vine, aquí estoy, vine a cumplir y hay que hacerlo rápido porque largo camino me espera. No, hagámoslo como Abel, ofreciéndole lo primero y lo mejor. Es muy triste ver un pueblo que llega tan desvelado, tan cansado, porque fue tanto celular, fue tanta televisión, fue tanto desvelo,
que todavía apenas estamos despertando, ¿verdad? Aunque estamos aquí todavía. Es triste eso. Pero cuando ustedes y yo venimos frescos, diciendo: Señor, estoy delante de ti, no vengo a prepararme aquí, estoy preparado, estoy listo. ¿Por qué? Porque tu gracia me sostiene, cantando al Señor con gracia en sus corazones. Así es como debemos de alabarlo al Señor. Así tiene que ser tu canto. ¿Cómo? Con entendimiento, ¿de acuerdo? En el Espíritu, ¿verdad? Y también con tus emociones, pero también con la gracia y la influencia. Vamos a adorar a Dios, ¿les parece? Y les quiero decir una cosa, iglesia. Si tu vida está cargada, si tu vida es difícil y tú puedes reconocer: me cuesta trabajo adorar a Dios, me cuesta trabajo reconocer que Él es mayor que yo. Yo quiero pedirte, si tú necesitas que oremos por ti, yo quiero que vengas. Y mientras le cantamos al Señor, mientras le adoramos al Señor, y si alguno de ustedes, hay en ustedes ese cántico nuevo, esa expresión improvisada, hágalo, siéntase con la libertad. Mientras nosotros queremos ministrar a aquellos que necesiten oración, aquellos que estén cargados o atribulados, si pasan adelante, vamos a orar por ustedes. ¿Les parece? Póngase de pie. Cierre sus ojos y levante un momento ahí sus manos. Y vamos a terminar este tiempo adorándole a Él. Vamos a darle todo nuestro corazón al Señor. Y si alguien necesita pasar, puede venir aquí al frente. Padre, te adoramos, te bendecimos. Estamos delante de tu majestad. Venimos, Señor, atribulados, sí, venimos con luchas, con pruebas, pero estamos delante de ti, mi Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. No será cambiado está. Espíritu está aquí. Así es. Es evidente tu mover. Espíritu está aquí. No será cambiado está. Tu espíritu, mi Dios. Tu espíritu está. Si ustedes necesitan venir a los brazos de Él, venga. No será cambiado está. Tu espíritu. Espíritu está aquí. Que evidencie Dios su poder en esta mañana. Sé evidente tu poder. Espíritu está. Atmósfera cambiando está.
eres tú quien extiendes tus brazos todo el día a nosotros. Eres tú, Señor. Eres tú, es tu Espíritu, Señor, atrayéndonos, levantándonos. Abrimos nuestros labios a ti. Abrimos nuestros labios, nuestra adoración, nuestra gratitud a ti, Señor. Solo a ti, Dios. Levante sus manos a Él. Levante su corazón, su voz. Y clámele y diga: ven, desciende. Ven, llena. Ven, sacia, mi Dios. Confiéselo. Tu voluntad, Señor, en mi vida. Tu voluntad en mi matrimonio. Tu voluntad en mi casa. Tu voluntad en mis palabras, en mis pensamientos. Que tu poder, Señor, que tu gracia, que tu majestuosidad, Señor, nos llene, nos invada, nos sature. Que el reino, Señor, esté en casa, esté en vida, Señor, de nosotros. Señor, ante ti estamos. Vidas transformadas después de este lugar, Señor. Espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Espíritu está aquí. El Espíritu de Dios, el Espíritu Creador, el Espíritu Salvador, el Espíritu Restaurador. Espíritu está aquí. Ponga la mano sobre el que tiene orado. Ponga su mano sobre él, sobre ella. Y el Espíritu de Dios que está en este lugar le guiará. Ore por él, ore por ella. Él está a punto de recibir luchas, pruebas, días difíciles. Ore por él, ore por ella. Si usted no está con alguien o alguien no está con usted, acérquense, que no haya nadie solo, que estemos orando unos por otros. Acá tenemos una persona que está sola. Necesito que me ayuden a orar. Espíritu de Dios, oramos por la vida que tú tienes aquí. Es tuya, te pertenece a ti. Y la lucha, la prueba, la tribulación
la angustia que está viviendo o está por vivir, que sea nada, que sea, mi Dios, su vida fortalecida por ti. Que, Señor, tu voluntad sea sobre de él, sobre de ella, la misma voluntad que gobierna en el reino, la misma voluntad que se manifiesta en las alturas, que sea sobre la vida de ellos, sobre nuestros pequeños, ahora que van a la escuela, nuestros jóvenes, ahora que van a esta lucha, a este conflicto con las tinieblas, que puedan ser luz, que puedan ser, Señor, jóvenes, niños fuertes, resistentes, mi Dios. Que tu palabra y tu espíritu sea con ellos, sea fortaleciéndoles, sea hablándoles, enseñándoles, instruyéndoles. Sobre nuestros maestros, hombres y mujeres que enseñan a nuestros niños, pero que tienen temor de Dios, pero que tienen la palabra en sus corazones, que también sean inspirados, fortalecidos, animados. Que no solamente este lugar sea lleno de tu presencia, sino también nuestros hogares. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y si usted recibió algo de parte de Dios, le puede dar ese aplauso conforme a su palabra lo dice. Gracias, Señor. Puede darle un grito de alegría, de alabanza, de júbilo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, buen Dios, en Cristo Jesús.